El Cervef d'Ontinyent ha posat en marxa un curs d'agricultura ecològica per a una vintena de persones gràcies a la cessió temporal d'uns terrenys de l'Ajuntament. Esta formació, que durarà mig any, permetrà als alumnes aprendre de forma pràctica els mecanismes de cultiu, així com la burocràcia necessària per a posar en marxa la seva pròpia empresa. Vam veure que estava en la línia que durant 4 anys està duent la regidoria i bé, aprofitant que fa uns mesos van també cedir els terrenys dels dipòsits de l'aigua, el que s'ha anomenat el Sos de la Torreta, en col·laboració amb el CRIS. Bé, doncs, aquests terrenys s'han aprofitat per part del centre de formació per a dur endavant aquest curs. Per a nosaltres és important, ja que aproximadament entre 15 i 20 persones participen d'aquest curs, que també és important perquè és reglat, de 6 mesos d'agricultura ecològica. Enguany hem apostat perquè creiem que el sector primari, com és l'agricultura, és un sector important, i abans havien fet curs de jardineries, però enguany hem apostat més per el curs d'agricultura ecològica. Com ha dit antes Fran, és un curs, és un certificat professional de nivell 2, és un certificat reglat que permetís tindre, quan acaben tots els alumnes, tindran una qualificació professional a nivel nacional reconegut. En un principio pensábamos que no iba a haber mucha demanda, pero al final como que se apuntó bastante gente, y entonces hemos hecho una selección un poco también partiendo de lo que es el grado de motivacional, de lo que a las personas muchas veces les nace el campo, o por lo menos que les tire un poco lo que es la conciencia, sobre todo de alimentación sana. Va a ser hacer una experiencia de abonado en verde. Intentaremos un poco de que entiendan que muchas veces las tierras, dejándolas en barbecho y con determinados cultivos, normalmente leguminosas o gramíneas, se incorporan después al suelo, se tritura, se muele, y dejándolo un tiempo al año siguiente ese terreno vuelve a restablecerse, digamos así, en equilibrio como abono. Y en el bancal de abajo lo que vamos a hacer son experiencias básicamente hortícolas, y también en su mayor parte vamos a hacer experiencias de técnicas de cultivo, como puede ser acolchado, solarización, diferentes tipos de bancales profundos, bancales en alto, caballones, etcétera, para que tengan todas las herramientas posibles según el cultivo que se ponga, pues puedan desenvolverse bien. El curs inclou pràctiques no laborals en empreses del sector de l'agricultura ecològica, negocis que abasteixen a restaurants y tendes gourmet. Hoy por hoy, desde mi punto de vista, las hortalizas obviamente, pero hay un vacío, creo que en general, en lo que es en fruta. Yo creo, desde mi punto de vista, la fruta, lo que sería la reconversión muchas veces de frutales en lo que es agricultura ecológica, porque se está importando casi todo desde fuera. Yo creo que aquí tenemos en todo el territorio nacional unas condiciones perfectas para poder producir fruta ecológica. Pero obviamente lo que más, el ama de casa, sobre todo esas madres que empiezan a ser madres primerizas, que lo que quieren es darle buena alimentación a sus hijos, lo que más se demanda sobre todo es para hacer esos pucheros, esos caldos, esas hortalizas que son de primera calidad, y sobre todo, pues como todo el mundo sabe, libres de productos fitosanitarios. Els alumnes, quan acaben el curs, aconseguiran una acreditació que avala la formació a nivell nacional.